Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con el tema del fideicomiso público. Está ubicado en la página 125 en el punto 27. Voy a leer un poquito de lo que son los antecedentes, pero sobre todo quiero que analicemos y entendamos bien cómo funciona un fideicomiso. En primer término vamos a explicar el fideicomiso privado, para que podamos entender bien el funcionamiento de esta figura, y posterior a eso, ya teniendo una idea clara de cómo es un fideicomiso, ya procederemos a explicar el fideicomiso público. Bueno, entonces comenzamos en donde dice breve noción sobre el fideicomiso. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 381, señala que mediante el fideicomiso, una persona denominada fideicomitente transfiere a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Bueno, ¿cómo entender esto? Recuerden que, y vamos a hablar específicamente de que en la legislación mexicana al fideicomiso se le considera un contrato. Entonces, cada que hablamos de los contratos, sabemos que existen partes del contrato. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compraventa, mencionamos que los elementos o los sujetos del contrato son el comprador y el vendedor. Si hablamos de un contrato de arrendamiento, el arrendador y el arrendatario. Bueno, en el caso del fideicomiso, vamos a encontrar que existen un fideicomitente, una institución fiduciaria, un patrimonio fideicomitido y un fideicomisario. Esas son las partes que vamos a tener en este contrato. Entonces comenzamos. Aquí nos aparece la primera figura o el primer elemento. Dice una persona denominada fideicomitente, y quiero que se vayan relacionando con estos términos, por favor, o familiarizándose con estos términos. ¿Quién es el fideicomitente? Es el que va a transmitir la propiedad de bienes o derechos hacia otro, que se va a llamar institución fiduciaria. La institución fiduciaria generalmente es un banco que recibe estos bienes materiales, muebles o inmuebles o derechos, y que se los están trasladando en propiedad de parte del fideicomitente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta institución fiduciaria, que ustedes quiero que la relacionen con un banco, ya teniendo los recursos que le están dando, tenga la tarea y la obligación de realizar algo. ¿Cuál? Lo que le haya pedido el fideicomitente. Y les voy a poner un ejemplo para que pueda ser un poquito más sencillo. Supongamos que una persona se entera de que tiene una enfermedad terminal, tiene un hijo de 10 años y desafortunadamente no tiene más familia. Sabe que cuando él fallezca, su hijo va a quedar prácticamente desamparado y decide celebrar un fideicomiso con una institución bancaria y les dice: ¿saben qué? Lo que me preocupa es la educación de mi hijo cuando yo falte. Por los años aproximados que están comentando que le quedan de vida, él dice: seguramente antes de que cumpla los 18 años mi hijo quedará huérfano, entonces necesito que alguien se haga cargo de su educación, pero también que se preocupen por la parte o el aspecto emocional. Entonces él decide generar un fideicomiso en donde él se convierte en el fideicomitente y le va a transferir al banco. Vamos a pensar que el problema es de salud, pero el señor tiene dinero. Le dice: ¿sabe qué? Voy a transferirle 10 millones de pesos para que ustedes con ese recurso le compren libros a mi hijo, lo inscriban en las mejores escuelas y universidades del país, que se contraten contadores para que puedan ir revisando el manejo de los recursos por parte de él, que se contrate un psicólogo para que esté al pendiente precisamente de la parte emocional, que se contrate un chofer para que lo pueda estar llevando a los diferentes lugares en donde tenga que ir, escuela, la casa, etcétera, que se contrate, como no va a estar él, que se contrate quizá un cocinero que lo pueda atender en temas de alimentación, un nutriólogo. Es decir, que todas estas personas sean contratadas para que puedan acompañar a este muchacho en el momento en que fallezca el papá, porque él tiene una enfermedad terminal. Entonces, como él sabe que no va a estar
va a pedirle a la institución fiduciaria que se haga cargo precisamente de todo esto. Y en el contrato va a establecer que cuando el joven termine sus estudios, que entonces el fideicomiso termine también. Entonces él calcula que va a ser por ahí de los 24 años del joven. Pero también va a dejar estipulado que si su hijo deja de estudiar, lo podrá hacer cuando mucho 2 años, pensando en el momento en que él fallece, que se va a sentir emocionalmente muy, muy mal, solamente 2 años. Pero si hay un tercer año que él deja de estudiar, entonces ya no recibirá los recursos del fideicomiso precisamente para efecto de lo que es la manutención y los estudios. Esto obligará al muchacho a que si en su momento él deja de estudiar y ya no quiere saber nada de estudios, también entenderá que ya no habrán recursos para lo demás y tendrá que ponerse a trabajar. Entonces es como también colocar un candado para que él se obligue a estudiar y para que pueda tener la manutención. Entonces el papá, sabiendo que le va a pasar esto por un tema de salud, celebra precisamente un contrato de fideicomiso con un banco. Él es el fideicomitente porque transfiere esos recursos hacia la institución bancaria. En este caso se llamará, para efectos del fideicomiso, institución fiduciaria. Ahora, los recursos, esos 10 millones de pesos que está transfiriendo de su cuenta a la cuenta del banco para que el banco la maneje como propia, se llama patrimonio fiduciario, es decir, lo que estás transmitiendo, o patrimonio fideicomitido. Y en este caso el joven es el fideicomisario, que es el que se va a convertir en el receptor de lo que el banco va a realizar que pactó con el fideicomitente, es como un beneficiario. Entonces, repito, los elementos del fideicomiso van a ser el fideicomitente, la persona que transfiere los recursos, la institución fiduciaria, un banco que recibe esos recursos con la finalidad de realizar una tarea en específico. Los recursos que están recibiendo se llaman precisamente patrimonio fiduciario o patrimonio fideicomitido. Y el otro elemento que no siempre está, claro, en este caso sí está, es el fideicomisario. En este caso, quien recibirá el objeto precisamente o la finalidad o se convertirá en el beneficiario de lo que se pactó en el fideicomiso. Entonces nos damos cuenta que es una figura buena, es una figura que funciona bastante bien en la esfera de lo particular. Existen fideicomisos también para, por ejemplo, la manutención de alguna casa, o alguna persona que diga yo quiero generar un fideicomiso privado, estamos hablando, para la atención de los niños de la calle. Alguien podrá decir para la atención de personas de la tercera edad, o para construir y mantener lo que es un asilo para personas de la tercera edad. Es decir, puede tener diferentes fines el fideicomiso, y lo que hace una persona llamada fideicomitente es descargar esa responsabilidad en alguien más, que es la institución fiduciaria, para que se lleve a cabo de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa con los recursos del fideicomiso una vez que se cumple el fin? Bueno, regresan al fideicomitente. Lo que tenemos que ver es que esta figura, que funciona y funciona bien en el esquema privado, la ha adoptado también la administración pública para llevarla al terreno precisamente de la administración de un país, los fideicomisos públicos. Si venía un sismo y caían construcciones, casas, puentes, edificios, etcétera, o venía un ciclón o un tsunami y había destrucción de infraestructura, de escuelas, etcétera, lo que se hacía era, por parte de los gobiernos municipales, declarar zona de desastre, solicitar la declaratoria de zona de desastre de su municipio. Se realizaba un inventario de lo que se había perdido, que lo estoy explicando de una forma muy, muy simplista, obviamente tiene pasos mucho más estructurados que esto. Se levantaba un inventario de lo que se había perdido y se presentaba al final al gobierno con la idea de que a través de este fideicomiso, que es un recurso que ya existe, es una bolsa de dinero, si lo quieren identificar así, que año con año tiene una cantidad específica para los desastres naturales o la reconstrucción después de los desastres naturales. Entonces, este municipio, que había sido afectado en puentes, en infraestructura en general, pues pudiera decirle o tocar la puerta del fideicomiso y decir: necesitamos tanto dinero para la reconstrucción de 3 puentes, por ejemplo.
Ok, entonces del fideicomiso se tomarán los recursos para la reconstrucción de ese puente. Y si también tocó otro municipio o otro estado de la República, otro sismo, entonces ahí hay fondo, hay recursos precisamente para que, acreditando que derivado de un sismo, es decir, de un evento natural, de un desastre natural, se perdió infraestructura, de ahí se puedan tomar los recursos para reconstruir precisamente eso que se perdió. Entonces, no suena mal. No suena mal porque recuerden que somos un país en el cual hemos tenido 3 terremotos, el del 85 y en el 2017 tuvimos 2. Somos un país en el que cada año siempre hay un promedio de 12 a 14 huracanes que están cercanos a nuestro país y varios de ellos tocan tierra porque tenemos el océano Atlántico y el océano Pacífico que colindan precisamente con nosotros. Entonces, el tema de los desastres naturales es muy factible que se dé una vez al año, por lo menos en nuestro país, con alguno de estos temas. Entonces, lo que se hace es este fideicomiso, darle recursos y con ese dinero reconstruir lo que en su momento se ha afectado por algún desastre natural. Eso, repito, no está mal. Es una forma correcta de utilizar el fideicomiso. ¿Quién va a ser el fideicomitente? ¿Quién va a transferir los recursos? Pues obviamente va a ser la Federación, vamos a ver más adelante a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quién va a ser la institución fiduciaria? Aquí en específico, como estamos hablando de recursos del Estado, se le va a dar precisamente a las sociedades nacionales de crédito o la banca de desarrollo, es decir, va a ser un banco del Estado, si lo queremos ver así. ¿Cuál va a ser el patrimonio fideicomitido? Pues los recursos que se transfieran. Por ejemplo, alguna vez escuché que los últimos recursos que tenía el Fonden eran de 10,000 millones de pesos aproximadamente. Y el fideicomisario, en este caso realmente no lo tenemos como tal, porque no sabemos quién va a salir afectada, pero pues en general es cualquier mexicano que salga afectado o cualquier entidad de la República pues que podrá tocar este fondo. Entonces, el fideicomiso público se ha utilizado precisamente porque es una figura que funciona bastante bien para efecto de dar cumplimiento a varias tareas de la administración pública y que esto sirve para darle mayor agilidad a la respuesta de los ciudadanos en general de diferentes situaciones, ¿no?, públicos. Ahora, explicando, repito, y quiero que lo puedan esquematizar así, en un fideicomiso, que estamos hablando de un contrato, hay una figura que es el fideicomitente que transfiere a una segunda persona que es la institución fiduciaria. Aquí estamos hablando en el caso del fideicomitente puede ser una persona física o una persona moral, transfiere a una institución fiduciaria que es una persona moral, es un banco, y lo que está transfiriendo es el patrimonio fiduciario o fideicomitido, así se llama, y que puede generarse en beneficio de un tercero, que puede ser o que va a ser el que llamamos fideicomisario. Pero, repito, hay algunos fideicomisos en los que el fideicomisario no está establecido, porque podrá ser cualquier persona en el futuro que se coloque en la situación para la cual el fideicomiso fue creado. Comenté precisamente el tema de una persona de la tercera edad que va a ser beneficiario de un fideicomiso para una casa hogar para personas de la tercera edad, pero esa persona tal vez hoy tenga 40 años y dentro de 20 años, si esa casa hogar sigue, entonces será uno de los beneficiarios, es decir, no tenemos delimitado quién va a ser, ¿no? Bueno, entonces, explicando entonces qué es un contrato, cuáles son las partes, repito, fideicomitente, institución fiduciaria, patrimonio fiduciario o fideicomitido y el fideicomisario. Vamos por favor a la página 126, donde habla de la clasificación de los fideicomisos. Aquí el autor en el 27.2 solo dice dos cosas. La clasificación de los fideicomisos a lo largo de, bueno, no a lo largo de la historia, sino que por parte de diferentes doctrinarios las dan en diferentes tipos de clasificación. Él aquí nos dice que solo lo va a clasificar en dos, que va a ser el fideicomiso privado y el fideicomiso público. Entonces, el que nos va a interesar precisamente a nosotros es el fideicomiso público, pero él va a empezar analizando los elementos del fideicomiso privado para que los podamos entender mejor. Entonces, en el 27.3 habla de patrimonio fiduciario, sujetos y forma. Primero dice: el patrimonio fiduciario está integrado por el conjunto de bienes destinados a la realización del fin para el cual fue constituido el fideicomiso, y su titular es el fiduciario. Desde luego, en dicho patrimonio se incluyen los frutos del mismo. ¿Cómo entender esto? El fideicomitente le va a transferir esos bienes o derechos, que se llama patrimonio fiduciario, a la institución fiduciaria, al banco. A partir de ese momento se convierten en propietarios precisamente de esos recursos y le tienen que dar un manejo como tal,
por parte del banco para que se haga rendir ese dinero. En el ejemplo que les puse, si le dieron 10 millones de pesos a la institución bancaria para que ejerciera precisamente en beneficio del muchacho, el que se compraran libros, se pagaran alimentos, etcétera, un banco debe saber manejar perfectamente bien el dinero para hacerlo crecer. Entonces, también es obligación de la institución fiduciaria hacer que esos recursos vayan creciendo, ¿no? A través de intereses, es decir, todo eso va a quedar pactado en el contrato, pero la institución fiduciaria tiene esa obligación de hacer crecer también ese recurso, de manejarlo como propio. Los sujetos del fideicomiso son el fideicomitente, que es la persona que transfiere parte de su patrimonio para la realización de un fin lícito. Entonces ahí está el primer elemento, fideicomitente, quien transfiere esos recursos para la realización de un fin lícito. Segundo, el fiduciario, que es aquel a quien se le ha transferido la propiedad, y esa es la parte clave, la propiedad de dichos bienes, y sobre el que recae la obligación de realizar un fin determinado, en nuestro medio casi siempre en una institución bancaria o casa de bolsa. Entonces, fideicomitente, persona física o moral que está transfiriendo precisamente esos recursos a alguien más. ¿Quién es ese alguien más? El segundo elemento, institución fiduciaria, generalmente una institución bancaria o casa de bolsa, que se obliga a realizar los fines que se pactan con el fideicomitente en el fideicomiso. Y finalmente el fideicomisario, al que se define como la persona que recibe los beneficios de la realización del fin encomendado. Este tercer elemento personal no siempre existe en el contrato, es decir, el beneficiario. Entonces, ahí están los elementos del fideicomiso. Al final dice, al concluir el fideicomiso, los bienes regresan al fideicomitente o pasan al fideicomisario según se haya concertado. Bueno, en el caso que yo les comenté, si la persona falleció, en el contrato puede quedar estipulado que al final del fideicomiso, es decir, una vez que el muchacho haya terminado sus estudios, todos los recursos que hayan quedado o sobrado pasan al fideicomisario, porque así lo pactó el papá previendo que iba a fallecer. Pero también puede quedar un fideicomiso en donde no va a fallecer, simplemente quieres que se hagan cargo de la educación de tu hijo porque tal vez son padres separados. Sí, hay una persona divorciados, entonces dice, bueno, voy a dejar listo el fideicomiso y tal vez yo vivo en otra parte del mundo, pero quiero que mi hijo tenga una buena atención, entonces contrato un fideicomiso para que le estén brindando todo ese tipo de apoyo, pero esa persona no va a fallecer, por lo menos eso es lo que él supone, y en base a eso dice, al término de los estudios, es decir, cuando se cumple la finalidad del fideicomiso, todos los recursos que regresen al papá, es decir, al fideicomitente, también es posible. Ahora, en cuanto a la forma que se debe revestir el fideicomiso, esta debe ser por escrito y con cumplimiento de las disposiciones que la ley impone para la transmisión de bienes según sea su naturaleza. Entonces, por lo tanto, los elementos o los sujetos del fideicomiso van a ser fideicomitente, fiduciario o institución fiduciaria, el fideicomisario, que a veces puede estar, a veces no, el patrimonio fideicomitido, que son los recursos que se transfieren, y la forma en que se va a celebrar siempre es por escrito. Ahora, ¿qué obligaciones se le generan al fiduciario, a la institución fiduciaria? Si quieren, entre paréntesis, en el 27.4 al lado pónganle al banco, para que lo puedan entender bien. La principal obligación de la institución fiduciaria consiste en el cumplimiento del fin para el cual fue constituido el fideicomiso. Es decir, si te dijeron, quiero que se construya una casa hogar, bueno, construir una casa hogar. Quiero que se le dé mantenimiento a una casa, bueno, darle mantenimiento a una casa. Velar por la correcta educación, formación y manutención de una persona, bueno, todo eso. Habrá personas que se puede crear un fideicomiso con recursos públicos para un albergue de perros de la calle, bueno, también se puede utilizar. Hay gente que tiene un gran amor por los animales y entonces dice, bueno, voy a crear un albergue en donde todos los perros de la calle, en lugar de que los sacrifiquen en una perrera municipal, bueno, los llevan ahí y que les den alimentación y posteriormente los puedan dar en adopción para alguien que guste. Bueno, entonces la institución fiduciaria se obliga precisamente a cumplir con lo que pacta con el fideicomitente. En consecuencia, utilizará para ello los bienes cuya propiedad le haya sido transferida. Y aquí reitero, lo que se le está transfiriendo es la propiedad para que como propio lo utilice y lo eche a andar. La fiduciaria no puede excusarse o renunciar a su encargo sino por motivos que a juicio de la autoridad judicial sean graves. Además, será responsable de los daños que por su causa haya sufrido el fideicomiso. Es decir, te genera una obligación de responder al fideicomitente del mal uso que puedas hacer de los recursos que te dieron y no te puedes deslindar salvo por situaciones graves. De la lectura de esto último,
también se colige que los fiduciarios responderán civilmente de los daños y perjuicios originados por incumplir las obligaciones señaladas en el acto en que se constituyó el fideicomiso. Bueno, tendrá una responsabilidad civil ante el fideicomitente por lo que deje de hacer que se haya pactado en el fideicomiso. La fiduciaria que efectúe operaciones con valores las realizará de conformidad a las disposiciones legales de carácter bursátil. Y aquí viene una parte muy importante que creo que la entendamos bien. Por lo que se refiere al personal requerido por la fiduciaria para dar cumplimiento al fideicomiso, este no formará parte de aquel que tenga a su servicio la institución bancaria. Sin embargo, esta en su carácter de fiduciaria y en la medida en que así lo permite el patrimonio del fideicomiso, responderá de las obligaciones derivadas de la relación laboral. ¿Cómo entender esta parte? Hablamos de que está una institución bancaria, estoy hablando del fideicomiso privado en este momento. Una persona contrata a un banco para que vea por la manutención de su hijo para cuando él no esté. Muy bien. Entonces dijimos que se tenían que contratar psicólogos, contadores, nutriólogos, etcétera, choferes, etcétera. Entonces, quien los va a contratar es la institución fiduciaria, el banco. Entonces, ahí ya hay trabajadores. Esos trabajadores no son trabajadores que los podamos ligar al personal que se tiene en el banco, que serían los cajeros, los ejecutivos de cuentas. No, estos son precisamente trabajadores del fideicomiso. Ahora, ¿quién va a responder ante esos trabajadores? La institución fiduciaria, pero hasta donde dé precisamente los recursos del fideicomiso, que es lo que nos especifica acá. Entonces, no es que sean trabajadores de Banamex o de Bancomer, son trabajadores que operan dentro de un fideicomiso. Obviamente con quien se entienden es con la institución fiduciaria, y la institución fiduciaria responde ante ellos laboralmente, pero hasta donde lo permita precisamente el fideicomiso, hablando principalmente de tema de recursos. También deberá rendir cuentas cuando sea requerida en los términos señalados en la constitución del fideicomiso. Bueno, entonces si nos damos cuenta, la institución fiduciaria tiene responsabilidades muy grandes, precisamente porque está siendo contratada para realizar fines específicos. Obviamente se generan relaciones laborales, civiles, ante el fideicomitente y ante los trabajadores del fideicomiso, pero lo lógico es que reciba una remuneración por este servicio que está prestando. Entonces, a una obligación, pues obviamente también le va a recaer un derecho, que van a ser precisamente el que ellos puedan cobrar esa parte, ¿no? Que viene un poquito adelante. Facultades del fiduciario, es decir, más allá de sus obligaciones, ¿qué puede hacer el fiduciario? A favor del fiduciario existe un conjunto de facultades lógicas y naturales, que serán todas aquellas que resulten lícitas y necesarias para el cumplimiento del contrato. Es decir, te dijeron, tienes que construir una casa hogar para niños de la calle. Muy bien, pues entonces estás facultado para contratar arquitectos, contratar ingenieros que se realicen planos. Si no hay un terreno, bueno, comprar un terreno, etcétera. Es decir, todo eso es lícito, te lo tienes permitido porque está pactado para que tú puedas cumplir precisamente con la finalidad de la construcción de una casa hogar. Entre ellas se encuentran las de ejercer acciones derivadas de la titularidad de los bienes que le han sido transferidos. Tales acciones se ejercerán según sea la naturaleza de aquellos, es decir, muebles o inmuebles. A esas facultades se suman las consignadas en el propio acto de la Constitución. Puede haber más de un fiduciario. Bueno, entonces estamos ahí en presencia de las facultades que tiene el fiduciario, realizar todo lo que crea necesario y que sea concerniente para efecto de cumplir con el fideicomiso, con el objeto del fideicomiso, siempre que estemos en el terreno de lo lícito, ¿no? De lo legal. Las instituciones fiduciarias. En razón de que el fideicomiso ha sido considerado por la legislación mexicana como una operación bancaria, tradicionalmente solo puede ser constituido con la intermediación de una institución de crédito que cuente con autorización otorgada conforme a la ley para esos efectos, la cual fungirá como fiduciaria en los términos que, de manera general, han sido expuestos en los párrafos anteriores del tema que nos ocupa. Según las leyes actuales, pueden ser fiduciarias las sociedades de banca múltiple y como excepción también pueden fungir con este carácter las casas de bolsa y para casos muy específicos, garantía prendaria, las aseguradoras, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto limitado y almacenes generales de depósito. Entonces, en nuestro país, en el terreno de los fideicomisos privados, ¿quiénes pueden ser las instituciones fiduciarias? Principalmente los bancos. Repito, principalmente y casi siempre los bancos. Nos hablan también de que tienen permitido las casas de bolsa y en algunas excepciones vamos a encontrar a las aseguradoras, a las instituciones de fianzas y a lo que serían almacenes generales de depósito y sociedades financieras de objeto limitado. Pero quiero que nos ubiquemos. En México, hablar de un fideicomiso, cuando nos referimos a la institución fiduciaria, casi siempre va a ser una institución bancaria. Aquí habla de
lo que sería la banca múltiple, ¿no? Pero quiero que lo ubiquen como los bancos particulares, los bancos privados. Son los que tienen la tarea principal de constituirse como instituciones fiduciarias o a quien se busca para ello, ¿no? Sin embargo, no son los únicos, pero sí los que más se van a estar repitiendo. Ahora, respecto al fideicomitente, ¿qué derechos y obligaciones va a tener? Solo podrán ser fideicomitentes las personas físicas o jurídicas. Cuando hablamos de jurídicas, obviamente hablamos de personas morales, que cuenten con la capacidad legal para destinar bienes al cumplimiento de los fines del fideicomiso. En el acto de constitución, el fideicomitente tendrá el derecho de indicarle al fiduciario que el mismo fideicomitente será quien percibirá los beneficios del fideicomiso. ¿Cómo entender esto? Puede ser que el fideicomiso sea celebrado de la siguiente forma. Le dice el fideicomitente al banco, a la institución fiduciaria: ¿sabes qué? Quiero generar un fideicomiso en donde se establezca que cuando yo esté viejo, enfermo y tal vez no tenga quien me cuide, del fideicomiso salgan los recursos para que se pueda pagar mis médicos, hospitalización, enfermeros, medicinas, hasta el último de mis días. Bueno, en este caso, el mismo fideicomitente va a ser el beneficiario del objeto del fideicomiso. Entonces, se queda pactado ahí, ¿no? Entonces, obviamente es un derecho que tiene, ¿no? Podrá en dicho acto designar a varias instituciones fiduciarias para la realización del fideicomiso, a cuyo efecto habrá de delimitar las reglas que éstas se sujetarán, así como las que regirán en el caso de su sustitución. Es decir, puede el fideicomitente establecer una o más fideicomisos, fiduciarios, pero dejándolo muy claro. Por otro lado, el fideicomitente está obligado a efectuar la transferencia de los bienes necesarios para el cumplimiento del fideicomiso. Bueno, esto es más que lógico. ¿Quieres que se realice el fideicomiso? Te obligas a transferir los recursos, los bienes muebles e inmuebles que pactas tú en el fideicomiso. Y aquí viene la parte más importante: y a pagar los honorarios del fiduciario. Si el fiduciario va a realizar todas esas tareas, estamos hablando de un banco, pues obviamente no va a ser regalado. Tienes que pagarle los honorarios, tienes que pagar por lo que está pactándose con ellos, ¿no? También puede designar un comité técnico para distribuir fondos o para que emita las instrucciones conforme a las que deberá obrar la fiduciaria. Asimismo, podrá reservarse el derecho de pedir cuentas o reclamar la responsabilidad que corresponda a la fiduciaria. Bueno, nos hablan aquí de que el fideicomitente puede nombrar un comité técnico para vigilar y para ayudar en la administración de los recursos. Bueno, vamos a pensar que esta persona que yo les comenté, que está a punto de fallecer, dice, bueno, pues sí, lo va a manejar el banco, pero yo necesito que haya alguien que tenga un sentimiento de afecto por mi hijo. Tal vez no tiene tíos, tal vez no tiene primos, no hay familia como tal, pero voy a nombrar a un comité técnico. 3 personas muy allegadas a él. Vamos a pensar en 3 amigos de él. Uno tal vez pueda ser el padrino del niño y diga, bueno, que ellos 3 ayuden como comité técnico. Comité es un cuerpo colegiado que se suma en este caso, como dice acá, un comité técnico para distribuir fondos o para que emita las instrucciones de cómo deberá obrar la fiduciaria. Es decir, el comité técnico van a ser 3 personas que van a decir, bueno, ¿sabes qué? Queremos que se distribuya así. Si se necesita contratar un contador, bueno, nosotros vamos a ver quién es el mejor contador. Tú proponnos 3. Se necesita contratar a un psicólogo, ok, tú proponos 3 y nosotros diremos quién será el mejor psicólogo. Y así, es decir, ayudar en la correcta administración del fideicomiso, porque así lo deja asignado el fideicomitente, un comité técnico que ayudará a que el fideicomiso funcione de mejor manera. En el caso del fideicomiso privado, el comité técnico no es obligatorio, pero sí es importante que entendamos que para el fideicomiso público, ese comité técnico es obligatorio, siempre tendrá que estar. Ya lo veremos en la siguiente lección. Entonces, dentro de las principales obligaciones que tiene precisamente el fideicomitente es transferir los recursos, es decir, transferir el patrimonio fideicomitido con lo que va a trabajar la institución fiduciaria y pagar los honorarios de la institución fiduciaria. Y tendrá la posibilidad de crear o no un comité técnico para el mejor manejo y desempeño de lo que será un fideicomiso. Bueno, quedamos hasta ahí. Vamos a ver en la siguiente lección qué obligaciones o derechos tiene el fideicomisario y posteriormente entraremos precisamente a analizar, si nos da tiempo, de una vez los elementos del fideicomiso público. Que tengan muy buen día.